Bueno, voy a empezar a explicar la lectura que salió para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de junio. Ante la pregunta de la situación general, salió el arcano menor 2 de copas. Entonces, si recuerdas la lectura del mes pasado que terminó con el arcano mayor los amantes, puedes relacionar ese final con este principio que te abre el 2 de copas, porque el 2 de copas trae la misma energía y la misma expresión ya en un arcano menor, haciendo parte del mazo de las copas, que es el mazo de las emociones. Porque el 2 de copas significa la armonía que se puede encontrar en la pareja o en las relaciones afectivas, porque es una carta que normalmente representa la figura de los enamorados, es decir, que trae un augurio de amor, de compañerismo y de fluidez con la pareja, si se tiene pareja, o de la oportunidad de encontrar una nueva pareja si no se tiene un compañero o compañera. Si ya se tiene una pareja, esta carta también puede representar un nivel más profundo de expresión de la relación de pareja y también una unión de ambas energías muchísimo más profunda y muchísimo más significativa y nutritiva. Entonces, esta carta es una carta que representa la armonía en la relación entre dos individuos y cómo cada uno de los dos aporta a esta armonía y entre los dos balancean las polaridades que cada uno tiene, es decir, la polaridad masculina y la polaridad femenina. Entonces esta carta puede simbolizar que se va a encontrar un tipo de armonía en tus relaciones afectivas o que se va a encontrar un tipo de armonía entre tus polaridades internas, la masculina y la femenina. ¿Y qué significa balancear las polaridades internas de lo masculino y de lo femenino que cada uno tiene en sí mismo? Significa que tu expresión emocional se da con fluidez al mismo tiempo que tu capacidad de actuar se da con efectividad, porque la polaridad masculina es la polaridad que maneja la capacidad de actuar, la capacidad de decidir, la capacidad de concretar situaciones a tu alrededor, y la polaridad femenina maneja la capacidad de conectarse a través del sentimiento con los que te rodean, conectarse a través de la intuición, conectarse a través de el cuidado, de la nutrición. Entonces, si se tienen ese par de polaridades balanceadas, quiere decir que puedes estar experimentando un equilibrio bastante armonioso dentro de tu propio yo, que florece tanto en tu relación contigo mismo como en tu relación de pareja, si tienes pareja, o en tus relaciones afectivas, por ejemplo con tu familia o con tus amistades. Esta carta también, si se aplica pues como a situaciones de carrera, de trabajo, cuando ya se enfoca en relaciones de trabajo, indica que van a venir sociedades o compañeros con los cuales también vas a fluir armoniosamente. Los compañeros y las relaciones que te traiga tu carrera van a florecer y se van a desarrollar de una manera bastante fructífera, bastante estable y con un soporte nutritivo. Entonces, como se puede resumir, es una carta que abarca todo el espectro de las relaciones, tanto consigo mismo como con los demás, de una manera armoniosa, de una manera amorosa y de una manera fluida, en la que la nutrición está completamente garantizada. Esta carta simboliza un tipo de conexión muy profunda, tanto a nivel emocional como a nivel mental. También simboliza un momento interno profundo de sanación y de unión espiritual.
precisamente porque habla de una comunión profunda con el propio yo, como si la relación contigo mismo estuviera llegando a un punto de armonía y de fluidez bastante profunda. Entonces esta es una manera muy bonita de abrir la lectura y tiene también mucha relación con la manera como se cerró la lectura del mes de mayo, con el arcano mayor de los amantes, como si esa energía del arcano mayor ya se lograra expresar dentro de un arcano menor, que es un manejo emocional ya en tus relaciones afectivas. Entonces, cuando ya se pregunta sobre la profundización de esta carta con el tarot de la frecuencia, sale el mandala número 25, integridad, y pues como su nombre lo indica, es una carta que te aconseja que honres tu verdad personal, que tus decisiones, tus comportamientos, tus palabras honren esa verdad personal y que eso se traduce a un tipo de integridad que te hace sentir completo. Esta carta te hace la recomendación que seas bastante honesto contigo mismo, que hagas el ejercicio de tomar responsabilidad de la manera como interactúas con el mundo y de la manera como te relacionas, y que no comprometas tu verdad personal ni en tus relaciones ni en tus interacciones. Entonces, cuando se habla de una verdad personal, se habla de aquello que tú has construido con la historia de vida que has experimentado, que se traduce en unos valores internos que rigen la manera como tú te relacionas y que rigen la manera como tú interactúas con el mundo. Entonces, si tú eres una persona verdadera, si tú eres una persona leal, si tú eres una persona, por el contrario, que tiende a engañar, o por el contrario, que muestra una cara diferente a cada persona con la que se relaciona, todos estos son como valores internos que influyen en la manera como tú te relacionas con el mundo, y cuando te sale la carta de integridad, simplemente establece de que seas leal a tu verdad personal. Esta carta no establece como un juicio de valor de que si tu verdad personal es buena o es correcta, sino que simplemente tu verdad personal es, y que tú eres verdadero o que tú eres leal a ella. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando te relaciones con el mundo, te relaciones con un tipo de pureza y de integridad, como lo indica el nombre de la carta, que independientemente de si las situaciones a tu alrededor son positivas o son negativas, esa manera tuya de relacionarte es una manera que siempre está honrando lo que tú eres y la persona única que tú has formado dentro de tu ser. Y esto puede significar múltiples cosas, porque cada persona tiene su propia verdad y cada persona se relaciona a partir de su propia verdad. Y si esta carta te sale, es una carta que te da como el espaldarazo de que honres tu propia verdad dentro de tus relaciones afectivas, porque está profundizando el 2 de copas. Quiere decir que ese balance, esa armonía que te trae el 2 de copas, tiene relación con el honrar la verdad personal interna, y que si honras esa verdad personal vas a lograr establecer relaciones equilibradas, relaciones nutritivas, tanto con los demás como contigo mismo. Entonces, honrar tu propia verdad dentro de tus relaciones afectivas significa que tú te relacionas de una manera equilibrada, y al relacionarte de una manera equilibrada no pierdes como tu propio sabor personal, tu propia identidad personal por relacionarte con el otro. Es decir, que no comprometes una parte importante de tu propio yo para poder relacionarte con un otro, sino al contrario, haces que esa parte tuya florezca para poderte relacionar con un otro. Por ejemplo, hay tipos de relaciones que
Hay personas que dicen que cuando alguien consiguió pareja cambió profundamente y que ya no es la misma persona. Esto puede significar que son personas que han comprometido su propia verdad personal para poder establecer un nivel de comunicación con la pareja que tienen en ese momento y pues como esta carta lo indica, es lo contrario, es como un ejemplo de que las relaciones afectivas te lleven a una capacidad de verte a ti mismo con total honestidad, con total transparencia, y esto hace que tú te expreses dentro de esa transparencia y te expreses honrando todo lo que has construido para ti mismo como tu propia manera de entender la realidad y como tu propia manera de desarrollar tu ser. Esta carta también te recomienda que vivas bajo los principios que tú consideras acertados para ti. Te dice que no te comprometas en ninguna situación que no honre tu verdad personal. Entonces te pongo varios ejemplos. Si tu verdad personal es hablar clara y directamente sobre aquello que piensas, entonces no te comprometas en situaciones en las que no puedas hablar clara y directamente sobre aquello que piensas. Si tu verdad personal es, por el contrario, mantener un silencio prudente ante las situaciones, entonces no te comprometas en situaciones en las que no puedas mantener un silencio prudente y en las que se te obligue a hablar, por ejemplo. Si tu verdad personal es no mentir, no manipular, no engañar, entonces no te comprometas en situaciones que te lleven a mentir, a manipular o a engañar. Si tu verdad personal es no hacer daño a las demás personas, entonces no te comprometas en situaciones en las que de pronto otras personas van a sentir que se les hace daño. Entonces todo esto tiene que ver con la manera como la cual cada uno se construye a sí mismo y lo que cada uno entiende por su propia verdad personal. Y esta carta lo que te dice es que honres tu verdad personal en todo momento, en tu manera de relacionarte con los demás y que no la comprometas. Entonces vamos a ver en la siguiente sección qué cartas te salieron. Entonces, ante la pregunta de qué hacer respecto a la situación general que se te abrió con el 2 de copas y con el mandala de la integridad, te sale el 9 de copas. Esta es una de las cartas más bonitas que presenta el tarot y se le llama a veces la carta del deseo, porque es una carta que representa que tus deseos van a ser cumplidos. Entonces, si te sale esta carta con alguna pregunta en mente, la respuesta es totalmente favorable y totalmente positiva y que se te van a cumplir los deseos, los anhelos que has guardado dentro de tu cuerpo emocional, dado que es del mazo de las copas. Es una carta que trae muchas bendiciones para tu camino, buena fortuna, felicidad, bienestar, seguridad, prosperidad y éxito material y emocional. Entonces, como puedes ver en su descripción, es una carta de muy buen augurio. Entonces, como se te abre con una carta también del mazo de copas, es como si este mes de junio el florecimiento de tu centro emocional se estuviera dando con una fuerza y con una abundancia de fluidez en tu centro emocional. Entonces, cuando te aparece esta carta ya en un nivel más profundo, aparte de todas las bendiciones dentro de lo exterior que expresa esta carta, también representa una riqueza interior. Esto quiere decir que el amor propio va a ser bastante nutritivo y bastante fructífero. Quiere decir que tu chakra emocional, tu chakra del corazón, está vibrando bastante fuerte y se está abriendo para conectarse con todo lo que te rodea y para irradiar todo lo que te rodea con esa energía de amor incondicional que hace parte de la manera como la cual este chakra vibra. Cada uno de los chakras vibran con una frecuencia específica
Entonces el chakra del corazón vibra con la frecuencia del amor incondicional que proviene de la energía del amor incondicional del universo. Todos tenemos la oportunidad y está dentro de nuestra naturaleza el poder vibrar con ese amor incondicional gracias a la presencia de ese chakra en nuestro cuerpo energético. Esto quiere decir que es una época de una sanación bastante profunda, de sentir que se completa un ciclo, que se encuentran respuestas profundas, que se logran entendimientos y que tú sientes que todo a tu alrededor empieza a encajar y a darte una sensación de satisfacción bastante fuerte y abundante que va a impactar todas las áreas de tu vida. Esta carta también señala que el ciclo de dar y recibir es un ciclo que está fluyendo constantemente y que está fluyendo de una manera sana y de una manera equilibrada. Esto quiere decir que mientras más tú das, mientras más amor das, mientras más compasión das, mientras más nutrición das, más amor, compasión y nutrición recibes. Empiezas a entender lo que es ese ciclo de dar y recibir y a entender que aquello que recibes es precisamente aquello que tú proyectas en el mundo. Entonces, como este 9 de copas te indica que completas un ciclo de entendimiento profundo, de sanación y de transformación, está señalando entonces un crecimiento en todos los aspectos de tu vida y como ya se refleja en el mazo de las copas, específicamente en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Esta es una carta también que señala mucha generosidad, señala la posibilidad de compartir tu riqueza, tu sabiduría y tu felicidad con los demás, con aquellos que están alrededor tuyo. Y como es una carta que responde positivamente a aquello que tú deseas, entonces también se te llama como a la responsabilidad de desear equilibradamente, de desear con responsabilidad, de no desear de una manera errática, sino de una manera equilibrada, meditativa y responsable. Y pues esta carta indica que todo el universo se está alineando para brindarte expansión en todos los aspectos de tu vida. Ya cuando se hace la profundización con el tarot de la frecuencia, te llega un mensaje bien similar, que es el mandala número 3, empoderamiento. Este mandala indica que estás logrando establecer una conexión con tu poder verdadero, con esa fuerza interna tuya que se le llama poder y que estás logrando vibrar en alineación con ese poder interno y con ese poder verdadero. Esto quiere decir que es la capacidad de expresar tus dones individuales y de proyectarlos en la realidad inmediata que te rodea y de poder establecer una vibración tan poderosa y tan equilibrada con tu propia realidad energética que hace que puedas lograr lo que te propones de una manera efectiva. Entonces, si te sale este mandala para profundizar el 9 de copas, quiere decir que esa apertura del chakra del corazón es la manera o el camino por el cual tú vas a lograr canalizar tu poder interior. Y cómo esa canalización de tu poder interior a través de la vibración fluida, abierta y constante de tu amor incondicional va a lograr que tus dones con los que tú naciste o con los que tú desarrollaste a lo largo de tu vida se logren expresar en tu realidad energética y por ende en tu realidad material. Eso quiere decir en las situaciones, en las experiencias, en las relaciones que tienes en tu vida. Que si de pronto en algún momento del pasado te has sentido con falta de poder o con sensación de no tener el control de tu propia realidad energética, que ya eso hace parte del pasado, que por el contrario estás en completo florecimiento de tu propio poder interior,
a través de el manejo emocional equilibrado, a través de la sanación interna de ese cuerpo emocional y a través de la expresión, la expansión y la transformación que te trae esa apertura y esa armonía de la manera como tú te relacionas con tu cuerpo emocional. Esto tiene mucho que ver con la manera como funciona la realidad en este plano terrenal, porque este plano terrenal está diseñado para reflejar las vibraciones que nosotros proyectamos en él. Entonces, una de las vibraciones más potentes que puede proyectar el ser humano es su vibración energética por el lado de lo emocional. Si tú tienes un deseo que cumplir y tú visualizas ese deseo acompañado de la fuerza emocional que traería el experimentar ese deseo completamente, estás imprimiendo en la fábrica energética de tu realidad inmediata esa vibración emocional de ese deseo. Y si tú vibras constantemente de esta forma, si tú alimentas esa vibración constantemente, enfocadamente y con una potencia, digamos, sostenida, es muy probable que tu realidad inmediata empiece a acomodarse para que ese deseo se te cumpla. Entonces, si te sale el 2 de copas al principio y ahorita te sale el 9 de copas y estas están acompañadas por el mandala de la integridad y del empoderamiento, quiere decir que has logrado entender el cómo manejar tu vibración energética con tal potencia, con tal constancia, con tal enfoque para poder cumplir tus deseos más profundos y para poder expresar esos deseos ya en la realidad material que experimentas en tu vida. Como lo dije anteriormente, pues estos serían situaciones, experiencias o personas o relaciones que te llegan. Entonces ahora vamos a ver qué cartas te salen en la siguiente sección. Bueno, ya para las cartas que representan el resultado de ese hacer y de esa situación general que se te abre para el mes de junio, te salieron dos cartas: el arcano menor del 7 de bastos y el arcano mayor, el colgado. Entonces esta mezcla de estas dos cartas es bastante interesante cuando responden a la pregunta del resultado de tu hacer y tu situación general, porque el 7 de bastos representa una energía de conflicto y de reto, y de cómo ese conflicto y ese reto viene a sacudir tu fuerza vital y a traerte como algún tipo de conflicto, de pelea interna. Y esto puede tener que ver con lo que se te abrió al principio con el mandala de la integridad, que te decía que honraras tu verdad personal, porque este 7 de bastos maneja el mismo tipo de frases. Entonces esto puede significar que el hecho de que tú empieces a honrar tu verdad personal con toda la fuerza que te trae tu propio poder personal puede generar conflictos a tu alrededor, y conflictos que precisamente llegan a retarte ante la posibilidad de honrar tu verdad personal. Son conflictos que exigen que te ubiques en un lugar de integridad, de coraje y de honor, y que representes tus propios ideales y tus propias verdades con coraje. Este conflicto puede estar representado en el contraste que trae presentar tus valores internos a la realidad exterior, y cómo ese contraste te trae reacciones defensivas e incomodidad en aquellos que te rodean. Entonces es muy curioso que te salga esta carta al final como resultado, después de esas cartas tan armoniosas que fueron el 9 de copas y el 2 de copas, lo cual puede significar que la sanación, la expansión y la transformación que te trae el 2 de copas y el 9 de copas en las secciones anteriores, también trae a sí mismo una oleada energética que va a venir a quemar, digamos, aquello que no es verdadero en tu vida, aquello que no se sostiene en un fundamento real, en un fundamento
profundo. Entonces, toda sanación, toda transformación y toda expansión tiene esa contraparte, que no solo es una energía bonita y de crecimiento y de armonía, sino que también es una energía que viene a remover todo aquello que está en tu interior y en tu exterior que no vibra a la misma frecuencia de la armonía que te trae esa apertura emocional y de la elevación de la vibración que te trae esa sanación y esa apertura emocional. Entonces es que empieces como a visualizar que cada vez que uno va a subir de nivel energético, todo aquello que está a tu alrededor que no esté al mismo nivel energético al cual tú te estás dirigiendo va a ser cuestionado, va a ser sacudido, y ese cuestionamiento y ese sacudón es precisamente para que ese reflejo exterior energético también suba de nivel con tu propia subida de nivel y así siga resonando con tu propia vibración y te siga acompañando en tu nuevo nivel de expansión. Entonces esa apertura emocional que te trae el 9 de copas y esa integridad de la que te habla el mandala de la integridad puede que estén llegando con un sacudón en tu exterior, con todo aquello que no vibra en resonancia con esa apertura emocional y con esa integridad. Este conflicto que se refleja con el 7 de bastos es un conflicto que simboliza que el mundo externo te está presentando una prueba y un reto para que tú te des cuenta cuáles son tus fortalezas interiores y para que tú te des cuenta qué está balanceado en tu vida y qué está desbalanceado en tu vida. Entonces, retomando los ejemplos anteriores que di sobre honrar la verdad personal. Si tu verdad personal implica hablar clara y directamente sobre lo que sientes y lo que piensas, todo aquello a tu alrededor que no se exprese claramente y que no se exprese directamente está estableciendo una vibración que no es la misma con la que tú estás emitiendo, y esto claramente va a provocar un conflicto. Y pues esta carta lo que te recomienda es que sigas honrando tu verdad personal y que la uses como un estandarte para nutrir tu coraje, nutrir tu valor y para encender ese poder interior que te va a posibilitar expandir tu potencial y transitar a través de los conflictos que se te abran debido al manejo energético que se te abre con presentar, expresar y honrar tu verdad personal. Estos conflictos vienen a evidenciar todos los espacios en donde la energía no está balanceada y por ende en donde la energía necesita que se balancee. Y si estas cartas salen como respuestas al 9 de copas y al 2 de copas, con estas cartas se te da la respuesta sobre la manera en la que puedes abordar este tipo de conflictos que te trae el honrar tu verdad personal. Y es emitiendo una vibración de amor incondicional en el momento en el que te llegue el conflicto. Porque el amor incondicional es precisamente, como su nombre lo dice, la capacidad de brindar la energía del amor independientemente de lo que la realidad te ofrezca, lo que la persona en la que esté frente a ti te ofrezca, lo que la situación que esté frente a ti te ofrezca. Entonces esta recomendación de vibrar con la energía del amor incondicional en los momentos de conflicto te abre una posibilidad de conciencia en la que tú puedes ver el conflicto desde afuera, como si estuvieras viendo una película, y tú puedes ver cómo tu personalidad reacciona con ese conflicto, cómo la personalidad de la otra persona reacciona con ese conflicto, y tú puedes entender que ambas personalidades están respondiendo a un tipo de programación interior que hace que reaccionen de esa manera, y cómo tú puedes tener compasión sobre ese tipo de programación que construye un tipo de personalidad que reacciona de cierta
u otra forma ante ciertas situaciones y al ver esa personalidad con compasión, tú abres la puerta para poder brindarle amor a esa parte de tu propio yo. Entonces, ¿por qué es importante ofrecer la vibración de amor incondicional cuando se presenta un conflicto? Porque la vibración del amor incondicional neutraliza la energía del conflicto, porque es una vibración de completa aceptación. Y esta completa aceptación incluye la posibilidad del conflicto y ofrece un amor por el otro a pesar de los conflictos que traiga ese otro. Esta capacidad de mirar la personalidad que reacciona ante el conflicto con compasión nos da como una capa adicional para poder mirar esa personalidad y entender qué puntos de esa personalidad reaccionan ante lo que otro propone o ante lo que una situación propone y empezar a sanar esos puntos, y al sanar esos puntos empezamos a neutralizar el conflicto. Lo interesante y lo necesario del conflicto es que revela las partes que están desbalanceadas, y el poder revelar las partes que están desbalanceadas son un regalo que trae el conflicto en sí. Porque de qué otra manera nos podemos dar cuenta que algo está desbalanceado si no es precisamente por la resistencia y por el conflicto que nos llega. Y el poder darnos cuenta de que algo está desbalanceado nos brinda la oportunidad de empezar a sanarlo, a balancearlo y a transformarlo. Entonces, trata de mirar los conflictos que te lleguen y las confrontaciones que te lleguen como una oportunidad de sanación, de crecimiento, de transformación y de expansión. Y trata de mirarlos desde afuera, con desapego. Mirar un conflicto con desapego significa no reaccionar tan rápido ante la herida emocional que produce un conflicto. Es decir, el otro me dijo esto, el otro me trató de cierta forma, la situación no funcionó y eso me produce a mí una incomodidad interna, una emoción conflictiva, rabia, resentimiento, agresión. Entonces empezar a mirar las emociones que te llegan y dejarlas pasar a través de tu cuerpo emocional mientras las miras. No reaccionar ante ellas, sino solamente mirarlas y solamente dejarlas pasar. Por eso es que hay un dicho popular que dice cuente hasta 10 cuando tenga rabia. Que ese cuente hasta 10 es un momento sabio de manejo energético porque te permite mirar la emoción que te está atravesando y te permite darle el tiempo a esa emoción para que atraviese tu cuerpo emocional, y cuando atraviesa tu cuerpo emocional sale. En cambio, si tú reaccionas ante la emoción, es decir, la alimentas o la suprimes o la expresas para amplificar esa emoción en tu exterior, lo que haces es que no la dejas pasar, sino que la empiezas a almacenar en tu cuerpo emocional, y al almacenarla en tu cuerpo emocional, ahí es cuando te viene a traer en ciertas ocasiones experiencias de trauma emocional, en ciertas ocasiones reflejo de esa emoción en tu cuerpo físico como enfermedades, por ejemplo. Entonces, digamos, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, unas náuseas, cansancio, todo eso pueden ser reacciones corporales a emociones negativas que no han sido encausadas sanamente. Encauzar sanamente una emoción, tanto positiva como negativa, es dejar que te atraviese como si tú fueras un canal por el cual pasa esa emoción y sigue, se libera hacia el plano emocional, no se queda dentro de ti. Entonces trata de usar los conflictos que se te auguran con este 7 de bastos como un despertador de tu propia ser profundo, para que tu ser profundo los mire desde afuera, irradie amor incondicional y permita que cualquier emoción negativa que te traiga ese conflicto atraviese tu cuerpo emocional y que se neutralice el conflicto a través del amor incondicional. Y de todas maneras, si no estás en la capacidad
de mirar desde afuera un conflicto y de todas maneras reaccionas con rabia, con resentimiento, con agresión, no te des duro por no haber podido transmutar esa emoción de conflicto, sino que observes cómo tu nivel de reactividad es casi que automático y asumes ese conflicto como una afrenta personal a tu propio yo. Y aquí es cuando uno debe aprender a separar su propio yo de lo que le sucede. Una cosa son las situaciones que se le presentan y otra cosa es el yo. Entonces aquí es cuando aprendemos a no tomarnos personalmente las afrentas o los conflictos. Entonces, si te llegan esos conflictos y no puedes frenar tu manera de reaccionar ante ellos, busca luego un momento de tranquilidad cuando ya estés solo contigo mismo y trata de revivir ese conflicto en tu mente, y si vuelven a aflorar esas emociones negativas, permite que esas emociones negativas afloren y permite que empiecen a atravesar tu cuerpo y que salgan. Esa es otra manera de transmutar el conflicto cuando no se puede hacer en el momento en el que está sucediendo. Tú lo transmutas después, ya cuando estés en soledad. Lo transmutas energéticamente y así ese conflicto no queda guardado en tu cuerpo emocional a manera de trauma emocional. Si ese ejercicio de revivir el conflicto te trae llanto, te trae rabia, te trae culpa, te trae resentimiento, deja pasar esa emoción, déjalo. Así como cuando tú ves que un niño hace pataleta y tú miras a ese niño con compasión y le brindas a ese niño todo el amor que puedes mientras ves que hace la pataleta, porque entiendes que ese niño no tiene la conciencia suficiente para asumir las emociones que le llegan y que por eso se expresa en una pataleta. Entonces trata de mirarte a ti mismo como mirarías a un niño y trata de mirar esas emociones negativas que afloran en ti con compasión y con amor, y utiliza varias estrategias. Por ejemplo, puedes empezar a escribir todo lo que te genera ese conflicto, ¿sí? Como lo que hubieras respondido o como lo que te hubiera gustado que te dijeran. Empiezas a soltar todas esas emociones a través de la escritura, por ejemplo, y luego coges todo eso que tú escribes y lo quemas. Y asimismo transmutas esas emociones de una manera tangible. Si tú tienes la costumbre de la meditación, también trata de revivir esos momentos dentro de la tranquilidad de la meditación para transmutarlos energéticamente. Y todo esto se logra a través de la compasión y a través de el amor incondicional por uno mismo y por todo aquello que le rodea. No hay que confundir el amor incondicional con debilidad, con indulgencia o con tolerancia ante lo negativo, sino entender que el amor incondicional es un sentimiento puro que abarca toda la realidad universal, y ese sentimiento no está apegado a ningún resultado, porque todos los resultados son posibles, y al ser todos los resultados posibles, los acoges y los aceptas y los celebras en tu interior, entendiendo que estamos en una realidad en la que todo es posible, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, la lección detrás de este 7 de bastos es que tengas la confianza para pararte en tu propia verdad, en tu propia integridad, en tu propio coraje, en tu propio honor, y para que confíes en tu intuición, en tu guía interna, y para que trasciendas las limitaciones de todo lo que ofrece la situación del conflicto, que es una situación de limitación, para que trasciendas esa limitación en sí y para que entiendas el conflicto simplemente como una manera de revelar aquello que necesita expandirse hacia otra manera de ser. Esta es la introducción a la siguiente carta que te sale, el arcano mayor, el colgado, porque el arcano mayor del colgado es un arcano que te trae la capacidad de ofrecerte una nueva visión sobre las situaciones que se te presentan. Como su imagen lo muestra, es una imagen de alguien que está colgando.
y que al estar colgando está patas arriba. Y esto le ofrece una nueva perspectiva con la cual mirar aquello que está sucediendo. El colgado también es un personaje que está suspendido en una introspección y en una meditación profunda y que está como en tal quietud que le permite ofrecer esa energía de quietud y de neutralidad a la visión que tiene de lo que le rodea. Nos invita a que vivamos un tiempo como de retiro interior, de descanso y de soltar. Y habla de que esa posibilidad de contemplación desde la quietud de todo aquello que te rodea te va a ofrecer otra forma, otra opción, otra solución, otro enfoque, otro aprendizaje de lidiar con las situaciones que te llegan, otra manera de balancear el mundo externo con el mundo interno. Y esta es una carta que habla también de rendirse, pero no como una rendición que implica debilidad, sino como una rendición que implica soltar la necesidad de controlar la situación, soltar la necesidad de controlar las personas que nos rodean, soltar la necesidad de controlarse uno mismo. Y ese soltar te libera energéticamente y coloca en un poder mayor el control sobre las situaciones que te rodean, sobre las experiencias que te rodean. Esta carta te invita como a buscar un significado más profundo de el impacto que tiene tu existencia en las situaciones que te rodean. Entonces, que este arcano te haya salido como resultado acompañado del 7 de bastos te ofrece otro tipo de alternativa, además de la que te ofrece el 9 de copas y el 2 de copas, que es vibrar con tu centro emocional, con amor incondicional, y es ejercitar la energía de la neutralidad en tu interior y acercarte a las situaciones a partir de esa neutralidad. Acercarte a las situaciones con neutralidad es un manejo energético bastante elevado de lo que nos ofrece la realidad inmediata, porque nosotros estamos acostumbrados culturalmente a lo contrario. Estamos acostumbrados a reaccionar ante las situaciones que nos llegan, estando de acuerdo con la situación, estando en contra de la situación, sintiendo que necesitamos controlar la situación, que necesitamos hacer algo al respecto, que necesitamos actuar, que necesitamos influenciar la situación, y culturalmente hemos crecido con este nivel de reacción ante todo lo que se nos presenta en nuestra realidad inmediata. Normalmente se cuestiona cuando alguien no hace nada y casi siempre se favorece como que se tiene que hacer algo ante cualquier situación que se le presenta. Entonces, esta carta lo que te ofrece no es no hacer nada, pero tampoco es hacer algo, sino acercarte a la situación desde un observador y estar abierto mental, emocional y espiritualmente a observar esa situación desde nuevos puntos de vista para poder transmutar lo que esa situación te traiga. Este arcano lo que te brinda es un estado de profunda reflexión y estés abierto a lo que esa profunda reflexión pueda traer. Entonces, si lo relacionamos con las otras cartas, es como si la apertura emocional que se te abre con el 2 de copas y el 9 de copas y los retos energéticos que se te abren con el 7 de bastos van a abonar el terreno para que tú puedas trascender viejos patrones, viejos prejuicios, viejos valores y estilos de vida y que los puedas transformar, que los puedas renovar y que puedas como liberarte de las limitaciones que estos viejos patrones te traían y que te acerques a tu vida desde otro punto de vista, desde otro enfoque, un enfoque calmado, un enfoque neutro, y que cuando te acerques a tu historia de vida con ese enfoque neutro y calmado, vas a tener la oportunidad de observar
lo que necesita cambiarse, lo que necesita balancearse, lo que necesita soltarse, lo que necesita ser revisitado, lo que necesita ser sanado, lo que necesita ser transformado. Y pues es un aporte bastante importante al ser un arcano mayor. Quiere decir que te está trayendo una respuesta que puede tener un eco en tu historia de vida como tal, que puede tener una influencia en esa historia de vida como tal, y que esa influencia va a trascender este plano terrenal y va a abarcar tu existencia ya en el plano de lo energético, que es el plano eterno, que es el plano que está más allá de lo temporal que se vive dentro de lo terrenal. Y ya cuando se profundiza con el tarot de la frecuencia, sale el mismo mandala que salió en el mes de mayo, el mandala número 26, potencial. Entonces es muy interesante que tanto en el mes pasado, en la posición de profundización del resultado, como en el mes actual, en la profundización también del resultado, te haya salido la misma carta, que es la carta de potencial. Aquí lo que hay que entender es que cuando yo barajo las cartas para hacer las lecturas, yo lo barajo muchísimas veces, y la manera como yo hago el movimiento para que salgan las cartas es una manera bien aleatoria de sacar las cartas, y precisamente por eso me gusta ese movimiento cuando yo barajo las cartas, porque yo hago el movimiento con las manos y la carta que sale volando es la carta que debe salir. Entonces a veces sale volando y da una pirueta y cae al revés. A veces sale volando y cae al derecho. Si quieres ver la manera como yo barajo las cartas en las lecturas del año pasado, que son lecturas en video, pues debido a unos problemas técnicos que tuve con el computador, pues me queda más fácil hacer las lecturas a través de voz y no en video. Puedes ver que justo al principio de las lecturas del año pasado yo muestro cómo barajo las cartas y muestro cómo salen volando pues las cartas que deben salir, y así te puedes dar cuenta que es completamente aleatorio la manera como yo barajo las cartas. Entonces es bien interesante que te haya salido la misma carta. Entonces la probabilidad de que una carta se repita es una probabilidad de una en yo no sé cuántos millones de que la manera como yo baraje haga que salga la misma carta. Esto es lo bonito del tarot. Aquí se demuestra que el tarot es una herramienta mediante la cual nosotros accedemos a un campo de información que está circulando, embebido en nuestra realidad, y que ese campo de información está vivo, está activo, está siempre retroalimentándose, y ese campo de información es verdadero, es decir, no está filtrado por una observación subjetiva, sino que es objetivo, es un campo que simplemente es y al cual se accede a través de la herramienta del tarot, y que por eso se le llama una herramienta de adivinación, porque accede a esos campos que nosotros no podemos ver con nuestros sentidos comunes y nos trae la traducción de la información que hay en ese más allá a través de los arquetipos del tarot o de los diferentes oráculos. Entonces, que este mes te haya salido la misma carta quiere decir que esta herramienta accede efectivamente a ese campo que está embebido en nuestra realidad. Aquí ese campo de información te está diciendo: hey, esto es un asunto para trabajar, esto es un asunto importante, esto es una situación a la que le debes poner toda tu atención, precisamente por esa repetición de la carta que te trae. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mes pasado se te abre esa posibilidad de trabajar lo que te trae ese mandala, y que en este mes sigue estando vigente ese mensaje que te trae esa carta, que estás repitiendo energéticamente esa vibración y que la estás manteniendo, y que por eso se te repite en este mes esa carta según las energías que te salen en concordancia con esta lectura de este mes. Entonces, eso quiere decir que
el campo energético y el campo de información que rodea tu energía de este mes te trae a colación esa carta para que trabajes esa situación y para que logres transmutarla, porque ya es una situación que viene de atrás, ¿sí? que estás arrastrando del mes pasado. Y pues ya en el siguiente mes podríamos ver si lograste o no transmutar esa situación según las cartas que te salgan. Entonces ponle mucho cuidado al mensaje de esa carta, y que puede ser un mensaje que varía según las cartas que lo acompañan. Entonces te recomiendo, si no escuchaste la lectura del mes pasado, que la escuches para ver si encuentras un dato adicional según las cartas que rodean ese mensaje respecto a lo que ya se te ofreció en la lectura de este mes. Así que compares ambas lecturas, ambas descripciones de la misma carta, a ver si puedes encontrar como otro tipo de datos que resuenen contigo y que te abran el pensamiento, que expandan tu mente para que puedas trabajar esa situación contigo mismo. Entonces, el hecho de que se repita valida como la capacidad de adivinación que tiene el tarot como herramienta de ese campo de información que rodea nuestra realidad, al que todos podemos acceder con diferentes herramientas, no solo con el tarot. Sí, es un campo de información que se puede acceder a través de la meditación, es un campo de información al que se puede acceder a través de las plantas medicinales, es un campo de información al que se puede acceder a través del trabajo energético con nuestros cuerpos energéticos. Entonces, pues yo uso el tarot simplemente como una herramienta de acceso a ese campo de información, y pues cada vez que esto sucede me valida que es una herramienta efectiva para acceder a ese campo de información, y me genera pues también una emoción bastante positiva, porque son validaciones muy bonitas de cómo esta herramienta puede ser aprovechada de muchas maneras. Como este mandala ya está acompañado con otras cartas, su definición adquiere otro tipo de visión enmarcada por las cartas que lo acompañan. Entonces, esta carta de potencial que te trae, que te vas a responder una pregunta bastante importante sobre lo que significa expandir tu potencial en esta realidad terrenal. Entonces, esta carta te hace la pregunta de qué tipo de contraste estás dispuesto a vivir para poder responder la pregunta de cuál es tu verdadero potencial. Esta carta nos habla de un tipo de relación con el mundo en la cual nosotros estamos dispuestos a perseguir nuestros deseos más profundos, precisamente porque el satisfacer esos deseos profundos nos trae un beneficio que supera el costo o el esfuerzo que nosotros hacemos para conseguirlo. Y esta carta te hace la pregunta de ¿qué riesgo estás dispuesto a tomar? ¿Qué esfuerzo y qué costo estás dispuesto a hacer o a establecer para poder conseguir satisfacer tus deseos más profundos y para poder recibir los beneficios que esa satisfacción te trae? Entonces, si estamos hablando de la apertura de un centro emocional con el 9 de copas, si estamos hablando de una armonía en nuestras relaciones afectivas con el 2 de copas, y si estamos hablando de una nueva visión con el arcano mayor del colgado y una capacidad de honrar nuestra verdad personal con la carta de integridad y con la carta del 7 de bastos, es como si todo se resumiera en un solo concepto, que es el potencial que tú tienes de expresar tu poder personal, el potencial que tú tienes de vivir en realidad lo que trae la apertura de el chakra del corazón, de vivir en realidad lo que trae la fluidez de tu centro emocional y de abrazar la vulnerabilidad que se abre al abrir tu centro emocional para interactuar con el mundo. Si tú eres una persona que no está cómodo sintiéndose vulnerable, es como si no estuviera cómodo con
abrir su centro emocional para experimentar el mundo, porque experimentar el mundo desde el chakra del corazón y desde el centro emocional necesariamente nos hace vulnerables, porque estamos abiertos a sentir todo lo que nos llega con la totalidad de nuestro ser, y esto implica sentir, esto implica conmoverse, esto implica llorar de tristeza, llorar de felicidad, llorar al conmoverse con alguna historia. Esto implica que si uno siente una energía negativa la siente con todo su ser. Esto implica que si uno siente felicidad también lo siente con todo su ser. Es abrir toda esa capacidad de sentir puramente, sentir sin filtros todas las impresiones emocionales que te trae tu realidad inmediata, y dejar que esas impresiones emocionales te atraviesen. Entonces, ¿qué tipo de contraste estás dispuesto a invitar en tu vida para poder abrir tu centro emocional y vibrar a plenitud con tu centro emocional? Abrir el centro emocional no es solamente sentir emociones bonitas. Abrir tu centro emocional es sentir todo el espectro de las emociones, y esto incluye las emociones incómodas o las emociones desagradables. Entonces, si a nosotros no nos gusta sentir emociones incómodas o emociones desagradables o emociones que nos hagan sentir vulnerables, prácticamente no estamos dispuestos a abrir ese centro emocional, o estamos poniendo la condición de que ese centro emocional solamente invite lo positivo, y estamos casi que negando o suprimiendo lo negativo por el miedo a sentir incomodidad, por el miedo a sentir vulnerabilidad y por el miedo a sentir completamente con todo nuestro ser todo el espectro de emociones. Entonces es muy interesante la manera de cerrar la lectura con esta carta del potencial, porque te invita a que abraces los contrastes, abraces las subidas y bajadas, y que abrazar las subidas y bajadas que te trae la vida te va a traer un beneficio mayor, un beneficio superior, que es el poder verte a ti mismo como un transmutador de emociones, como un observador de experiencias, como alguien que vive la realidad que le llega de una manera abierta, de una manera fluida y de una manera desapegada. El desapego aquí es bien importante porque no le pone una condición a un resultado, simplemente te permite vivir la experiencia independientemente del resultado que esa experiencia te trae. Entonces aquí este es como el giro de visión que te ofrece el arcano mayor del colgado, que te des cuenta que la apertura del centro emocional implica vivir los contrastes de todo el rango y todo el espectro de emociones, y dejarlos fluir y entender tu ser como un canal que deja pasar todas esas emociones, y que esa experiencia de dejar pasar esas emociones te va a traer frutos, te va a traer expansión, te va a traer crecimiento, te va a traer una transformación interna y te va a traer una nueva manera de experimentar el mundo. Entonces trata de responderte esa pregunta de qué es lo que tú deseas en lo más profundo de tu ser, que estás dispuesto a hacer el esfuerzo para conseguir eso que deseas, y que ese beneficio de eso que deseas trasciende cualquier esfuerzo que hagas para conseguirlo, y que te des cuenta que responder esa pregunta es una pregunta que te puede cambiar la vida para expandir tu experiencia humana. Entonces, esta es una manera bien profunda de cerrar la lectura, y pues es muy curioso que sea la misma carta que te haya salido en la lectura de mayo. Si en el mes de mayo esa experiencia estaba relacionada con la exploración de tu propio yo, en el mes de junio esa experiencia está relacionada con la expansión de tu centro emocional y con abrazar
todos los contrastes energéticos que te traiga expandir tu centro emocional y que te trae honrar tu verdad personal, y que esto se va a reflejar en las relaciones que estableces con los que te rodean. Y recuerda que tienes un poder personal interior listo para ser encauzado, listo para ser canalizado y listo para llevarte a un nuevo nivel de expresión en tu vida. Aquello con lo cual terminó la lectura de mayo, que fue el arcano mayor de los amantes, fue como un abrebocas de lo que se te viene en junio, que es precisamente experimentar el amor incondicional como manera de interactuar con lo que te rodea, representado en el 9 de copas y en el 2 de copas, como el centro emocional vibrando con la energía del amor incondicional tiene la fortaleza para poder abrazar el espectro completo de emociones que trae la experiencia humana, entendiendo la experiencia humana como una experiencia de aprendizaje y como una experiencia que trae subidas y que trae bajadas, que no siempre podemos estar arriba, que no siempre podemos estar viviendo lo máximo, lo mejor, porque necesitamos los contrastes de las bajadas para simplemente entender la dualidad que ofrece este plano. Entonces, pues esa es una lectura bien interesante para este mes, para los signos de fuego, y te recomiendo que observes detenidamente los mandalas de las cartas del tarot de la frecuencia para que estos mandalas se sintonicen con tu energía y que te ayuden también a transitar esta energía que te trae este mes. Y les recuerdo que estoy ofreciendo lecturas personalizadas. La primera sesión completamente gratis, que es simplemente como un tipo de exploración que ofrezco pues para que inicies tu contacto con esta herramienta del tarot. Si haces cualquier pregunta o expones X situación, y pues te hago la lectura que crea más conveniente para esa pregunta o para esa situación, y así como que empezamos a establecer un contacto ya más personalizado con lo que es el tarot como un proceso terapéutico de conocimiento del sí mismo. Esta es la forma como yo ofrezco esta herramienta del tarot, que es una herramienta de adivinación. Yo la ofrezco como una herramienta para el conocimiento de nuestro propio yo, para poder develar de pronto patrones inconscientes, comportamientos, situaciones, y para poder conocernos a nosotros mismos con profundidad a través de esta herramienta. Y pues te invito a que inicies el camino de exploración de tu propio yo con esta herramienta, y pues te agradezco la confianza que brindes en este proceso de conocimiento de tu propio yo a través del tarot para poder generar un aprendizaje interior, ¿sí? Eso es lo que quiero ofrecer con esta herramienta. Entonces la primera sesión pues es gratis, y ya las siguientes sesiones, si quedas satisfecho con esa primera sesión, pues ya las siguientes sesiones pues es negociable el tipo de interacción que se pueda dar entre nosotros para que tú puedas usar esta herramienta para tu propio aprendizaje y para que yo pueda establecer una retribución a través del servicio que ofrezco. Entonces, pues te invito a que si quieres hacerte una lectura personal, contactes con el correo electrónico que aparece en pantalla. Entonces te agradezco tu tiempo en haber escuchado esta lectura, y espero pues que te haya generado preguntas y aprendizajes, y ya nos vemos en el siguiente mes.